Ministerio de Educación. Buenos días con todos y todas. Primero, manifestar, como ustedes conocen, que estamos de luto por la sensible pérdida de nuestro compañero Fausto Cayambe, un joven asambleísta, 40 años, que durante su trayectoria demostró ser una persona de lucha, una persona comprometida con los procesos de cambio, de transformación. Y también el humano ha sido y fue uno de los compañeros a quienes todos lo consideramos porque sabíamos que tenía como valor supremo la lealtad a los principios y la lealtad también a los compañeros. Dicho esto, el día de hoy de lo que vamos a hablar es de cuál ha sido el programa de infraestructura educativa durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pasemos a la primera lámina. Unos datos que son muy interesantes de revisar son los referidos a cómo evolucionó la infraestructura durante los últimos 10 años. Primero recibimos el gobierno con más de 20.000 instituciones educativas en el país, instituciones educativas dispersas, que se caracterizaban fundamentalmente por ser pequeñas. En el 2007, cuando cambió el gobierno, el 71.15% de las instituciones en el país tenía menos de 100 estudiantes, el 11.98% tenía entre 100 y 199 estudiantes, el 5.75% entre 200 y 299 estudiantes, y así ustedes pueden ver hacia arriba, es decir, teníamos una estructura, más de 20.000 instituciones absolutamente dispersas que no garantizaban estas escuelitas ninguna calidad educativa. Y una de las consecuencias de esto es que precisamente cuando la UNESCO presentaba los resultados de los estudios CERCE, en el 2006 se decía que el Ecuador tenía uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina. Esta cantidad de escuelas agrupaba a la mayoría, este 71% de escuelas agrupaba al 60% de los estudiantes, al 60% de los estudiantes. Si es que este sería un modelo adecuado, si a escuelas más pequeñas mejor calidad, en las evaluaciones TERCE deberíamos haber obtenido las mejores calificaciones en América Latina, pero era al revés. Mientras más pequeña la escuela, como no se puede garantizar todos los servicios educativos, como no se puede garantizar el que tengan laboratorios, el que tengan planta de docentes completa, entonces es evidente que la calidad disminuye. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el 2016? Al 2016 ya se redujo sustancialmente el porcentaje de escuelas con menos de 100 estudiantes, y lo que se va viendo es una tendencia a que el número de estudiantes aumente por unidad educativa. Y a futuro, la idea es que el menor número de estudiantes esté precisamente en las unidades educativas más pequeñas. Hace un momento cometí un error al mostrar el 60%, era el 19.46%. Las 3 primeras columnas corresponden a las unidades educativas, al número de instituciones, y las 3 siguientes columnas al número de estudiantes. Las conclusiones son las mismas que les dije antes. Miren, en el 2007, 19.46% de estudiantes estaban en unidades de menos de 100 estudiantes por unidad, 13.16% en instituciones de menos de 200 estudiantes. Y en el 2016 ya esta situación cambió. Apenas el 7% de estudiantes del sistema está en instituciones de menos de 100 estudiantes, el 5% en instituciones de hasta 200 estudiantes, y se nota que ya el mayor porcentaje de estudiantes está en los planteles educativos que tienen entre 1.140 y 2.279.
Y aquí insistir en la conclusión. En el 2006, cuando teníamos una altísima dispersión de la oferta educativa, donde el mayor porcentaje de estudiantes estaba en escuelas pequeñas, los resultados de calidad fueron desastrosos. Tuvimos uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina. En los años recientes, en donde ya la estructura ha ido cambiando, en donde tenemos unidades que prestan mejores servicios a los estudiantes, laboratorios, los resultados de la evaluación internacional nos dicen que estamos en un nivel medio en América Latina. La primera gran conclusión de todo esto es que las escuelitas unidocentes, pluridocentes, no garantizan calidad. Más bien, cuando tenemos escuelas con toda la dotación necesaria para tener educación del siglo XXI, educación del milenio, es que la calidad educativa mejora. A futuro, cuando se termine el ordenamiento de la oferta educativa, lo que tendremos es que el 15%, solo el 15% de los estudiantes estará en planteles educativos con menos de 570 estudiantes por plantel. El restante 85% estará en planteles educativos más grandes con todas las dotaciones necesarias. Sigamos, por favor. ¿Cómo evolucionó la política de infraestructura educativa desde el año 2006? Antes del 2006 no se planificaba. O sea, estas son las escuelitas unidocentes, pluridocentes, más de 10.000 escuelitas de ese tipo que están dispersas en todo el territorio nacional, por un lado. Y por otro lado, escuelas que iban creciendo de manera desordenada, es decir, faltaban aulas y se instalaban aulas en los patios. Nosotros fuimos testigos de planteles educativos que con cooperación internacional, por ejemplo, se habían construido aulas en todo el área deportiva, es decir, desaparecía el área deportiva y se montaban aulas de concreto y no necesariamente ajustadas a la real necesidad que tenía ese plantel educativo. Es decir, antes del 2006 teníamos absoluto y total desorden en el desarrollo de infraestructura educativa. En el 2007 comienza la construcción de las unidades educativas del milenio, unidades educativas como la Cacique Tumbalá en la zona de Zumbagua o la unidad educativa del milenio Bicentenario en la ciudad de Quito. Y la característica de estas unidades es que eran diferentes, es decir, cada unidad educativa tenía un diseño y unas ingenierías arquitectónicas absolutamente diferentes. En el 2012 se inicia un proceso de estandarización y todas las unidades educativas del milenio tienen una arquitectura similar. Esos estándares se van ajustando hasta el año 2015 y en el 2015 ya se publica un acuerdo ministerial en donde se llegan a estandarizar incluso las ingenierías de detalle de las unidades educativas del milenio. Entonces, para la implantación de una nueva unidad educativa, ya no se tienen que hacer estudios de ingeniería, sino solo se hace el estudio de suelos y con el estudio de suelos se determina la implantación que tiene que tener la unidad educativa. Y en el año 2016 incorporamos como una alternativa que nos permite dar respuestas rápidas a la oferta, no como la solución primera, sino como una alternativa a las unidades de milenio para poder responder al crecimiento de la demanda, para poder responder a las necesidades de manera rápida y con un horizonte temporal de 25 años, se incorporan las unidades educativas siglo XXI. Es decir, a partir del año 2016, las construcciones que hacemos son unidades educativas de milenio y unidades educativas siglo XXI que tienen una vida útil más corta que las unidades del milenio, 25 años, que además de tener una vida más corta, cumplen con todos los estándares de las unidades de milenio, es decir,
si la unidad del Milenio tenía 1.140 estudiantes y se toma la decisión de, en lugar de la unidad del Milenio, construir una siglo XXI, la siglo XXI también tiene 1.140 estudiantes. La única variación es el material que se usa y la manera como se implanta y el diseño arquitectónico que tiene detrás. Pero los estándares son exactamente los mismos estándares entre las unidades del Milenio y las unidades del siglo XXI. ¿Por qué es importante el ordenamiento de la oferta educativa? Primero, por lo que les manifesté antes. En escuelitas dispersas no podemos dotar de todo lo necesario a los estudiantes, de laboratorios, de docentes, de las distintas especialidades, etcétera. Pero además, se desperdician recursos del Estado, porque muchas veces encontramos instituciones a 2, 3 cuadras con 20, 30, 40 estudiantes, cada una con 5 o 6 profesores, y el costo de operación de esas unidades, el costo de mantenimiento de esas unidades es demasiado alto. Cuando se ordena la oferta educativa, se construyen unidades educativas de Milenio, unidades del siglo XXI, ¿se mejora la calidad? Sí, efectivamente se mejora la calidad porque hay mayores dotaciones, pero además de eso se le ahorran costos al Estado, porque la operación se vuelve mucho más económica para el Estado, se están optimizando los recursos del Estado. Es decir, la decisión desde el punto de vista financiero, económico, refuerza a la decisión desde el punto de vista de calidad. Tener unidades dispersas hace que se desperdicien recursos públicos. Tener unidades educativas del Milenio, unidades educativas siglo XXI, mejora la calidad, pero además optimiza el uso de los recursos públicos. Sigamos, por favor. ¿Cómo hemos avanzado en la dotación de nueva infraestructura en el país? Tenemos en total 162 unidades educativas del Milenio que van desde las unidades que ya están en operación, son 70 unidades educativas de Milenio que están ya operando, 52 unidades educativas que están en construcción y 40 unidades educativas que están ya en proceso de contratación. En total, 162 unidades educativas del Milenio. Unidades educativas siglo XXI, tenemos 357 unidades educativas ya en construcción. Su construcción terminará a finales del año 2017. En estas son 200 unidades educativas mayores y 157 unidades educativas siglo XXI especiales. Ya les voy a comentar cuáles son la diferencia. ¿Sí está la diferencia aquí en las láminas o no? Sí. En total, habíamos estimado que se necesita construir alrededor de 900 unidades educativas nuevas en el país, entre mayores y menores, entre unidades educativas mayores y menores. Tenemos ya 200 unidades siglo XXI mayores, más 162 unidades educativas entre mayores y menores unidades educativas del Milenio. Eso significa que todavía nos falta construir alrededor de 600 unidades educativas del Milenio o unidades educativas siglo XXI para poder responder a la demanda por educación pública. Sigamos, por favor. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los criterios que utilizamos? Hemos definido como unidades educativas mayores a las unidades educativas que tienen hasta 1.140 estudiantes por jornada, menores a las que tienen 570 estudiantes por jornada y especiales a las que tienen hasta 300 estudiantes por jornada. Uno puede decidir, teniendo este criterio de ordenamiento de la oferta educativa, la decisión tiene que ser la construcción de las unidades para cubrir la demanda que existe
y la demanda proyectada, y la única variación que podría haber en esa decisión es el tipo de infraestructura con la que doto a los territorios. En unos casos será conveniente hacer unidades educativas del milenio y en otros casos probablemente sea pertinente hacer unidades educativas siglo XXI como una alternativa. Por ejemplo, en Manabí estamos construyendo por la necesidad urgente, dado que las infraestructuras que tenemos en Manabí son infraestructuras ya con mucho tiempo de uso, y además de tener mucho tiempo de uso, se decidió que Manabí tenga, después de la intervención del gobierno, mejor infraestructura en todos los órdenes y sobre todo en educación, mejor infraestructura que antes del terremoto. En Manabí tomamos la decisión de construir 7 unidades educativas del milenio, cuya construcción se está arrancando ya en las próximas semanas, y 44 unidades educativas siglo XXI, mayores de 1.140 estudiantes. Son exactamente iguales en estándares a las del milenio, pero la velocidad con la que se puede construir es mucho más rápida. Entonces, dada la necesidad de atender a esa población manabita y terminar rápido el proceso de reconstrucción, entonces la decisión no es construimos unidades mayores o más pequeñas, sino la decisión es construimos unidades mayores, definamos, dadas las características arquitectónicas, si es que son unidades educativas del milenio o si son unidades educativas siglo XXI con todos los servicios que tienen las unidades educativas de milenio. Básicamente, esta información les queríamos presentar, indicar, regresemos a la lámina de, no, a la siguiente. El monto de inversión realizado hasta el momento para la construcción de todas estas unidades es de $1.132 millones, 1.132 millones de dólares, y que debemos como sociedad asumir que el ritmo de inversión durante los próximos 10 años se tiene que mantener. Se tiene que mantener si es que queremos a 10 años tener en todos los rincones del país infraestructura educativa del milenio. Dentro de lo que denominamos infraestructura educativa del milenio, se deben incluir también las repotenciaciones y remodelaciones de los planteles educativos emblemáticos, los históricos, y también algunas pequeñas unidades cuya infraestructura actual permite que con una intervención menor puedan prestar los servicios que requiere nuestra educación, que requieren los estándares de calidad que hemos preestablecido en el país. Transformar la educación, misión de todos.